Queridos amigos y hermanos, una vez más con ustedes en su programa La Gracia Revelada. Hoy vamos a estudiar un pasaje de las Escrituras que es muy conocido en todos los círculos cristianos. Me refiero al capítulo 55 del libro del profeta Isaías y leeremos los famosos versículos 8 hasta el 10 que nos dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Este capítulo 55 del profeta Isaías es uno de los capítulos donde Dios anima a su pueblo diciéndoles que Él lo va a liberar de la cautividad. Israel iría cautivo a Babilonia por 70 años y Dios le aseguró a ellos que ellos regresarían y que después que ellos regresaran, Dios iba a cumplir las promesas que le había hecho a David de darle un descendiente que fuera rey para siempre. Es decir, ellos temporalmente perderían el reino porque irían a una nación extranjera, estarían bajo el dominio de una potencia extranjera, pero Dios le aseguró a ellos que Él cumpliría sus promesas. El asunto es que Israel había abandonado al Dios verdadero y había confiado en otros dioses. Había puesto su confianza tanto en los hombres, haciendo alianza con los egipcios para liberarse de la opresión o del dominio de Babilonia. Y Dios, por medio del profeta Jeremías y de otros profetas, les advirtió que tal alianza con los egipcios no sería fructífera, no impediría lo que ya Dios había determinado. Pero que el cautiverio babilónico no sería el fin. Y por eso vamos a leer algunos de los versículos anteriores a estos, en el mismo capítulo 55. Cuando él dice, por ejemplo, en el versículo 1, a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comeréis el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Y dice en el 3, inclinad vuestros oídos y venid a mí y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias fieles o firmes a David. Entonces, Israel estaba haciendo esfuerzos inagotables por tener paz, por liberarse de la dominación extranjera. Y Dios le dice, aquí metafóricamente, que están gastando su dinero en lo que nos hace. Entonces él le dice, si vienen a las aguas, una representación directamente de Dios ahí, si vienen a mí, yo lo voy a saciar. Y lo voy a dar, lo voy a hacer gratis. Él dice ahí, lo voy a hacer gratis. ¿Por qué? Porque no pueden pagarlo. Para recibir la misericordia de Dios y la gracia de Dios, necesitamos entender que no podemos ganarla, que tenemos que recibirla como regalo. Entonces él le dice que vengan a las aguas, que cesen de sus esfuerzos y que se rindan a él. Eso equivalía a decir también que no pusieran su confianza en otros dioses, que solamente en él podían hallar la plenitud de vida, la independencia nacional y su soberanía. Entonces en el versículo 3 él le dice, inclinad vuestros oídos y oídme, y os haré con vosotros pacto eterno, la misericordia firmes a David. ¿Qué le está diciendo ahí? O sea, escúchenme a mí, apártense de los dioses, vengan a mí, inclinen sus oídos a lo que yo le estoy diciendo, présteme atención, y yo voy a hacer pacto eterno con ustedes, la misericordia firmes a David. Cuando nosotros leemos la palabra eterno, muchas veces le damos un solo significado y decimos eterno significa para siempre, pero también eterno significa
Esa palabra puede traducirse como antiguo, antiquísimo. Y en este contexto parece indicar que él le está diciendo, si vienen a mí, si me escuchan, yo voy a hacer cumplir el pacto antiguo que hice con David. Lo que le prometí a David. Las promesas fieles a David. Porque el pueblo de Dios, en su peregrinación por otras naciones, en su enfrentamiento con potencias extranjeras, muchas veces se quejaba de Dios. Y vamos a ver en el Salmo 89, donde se le recuerda a Dios que él hizo una promesa a David y que parecía no estarla cumpliendo. El Salmo 89 empieza diciendo que las misericordias de Dios cantaré perpetuamente de generación en generación. Y dice en el versículo 3, hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, para siempre confirmaré tu descendencia, edificaré tu trono por todas las generaciones. Es decir, le está diciendo, el Salmo 89 está alabando a Dios por las promesas que le hizo a David. Y uno se pregunta, ¿por qué es importante para Israel o era importante para Israel esas promesas que Dios le hizo a David? Recordemos que en el cautiverio Israel no tenía rey, lo que equivale a decir que no tenía soberanía y que no tenía independencia. Y que si Dios cumplía su promesa de que le daría un hijo a David que sería rey para siempre, eso equivale a decir que ese rey lo defendería y que nunca perdería su dominio y que por lo tanto protegería a su pueblo. Y eso es lo que ellos están anhelando y están diciendo. Están diciendo, tú le prometiste eso a David. Y aquí están alabando a Dios por esa promesa. Pero el Salmo no se detiene ahí, sino que más adelante, entonces dice, pero no está haciendo así, no lo está cumpliendo. Por ejemplo, en el versículo 38 nos dice, más, tú desechaste y menospreciaste tu ungido, y te has airado con él. Rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona hasta la tierra. Aportillaste todos sus vallados, ha destruido sus fortalezas. La saquean todos los que pasan por el camino, es oprobio a sus vecinos. Has exaltado la dieta de sus enemigos, has alegrado a todos sus adversarios. Entonces, el salmista está diciendo, tú rompiste el pacto. ¿Por qué? Porque el descendiente de David, que era rey, murió. El rey murió, perdió la corona, Israel está en cautiverio, Israel está sirviendo a una nación que se está aprovechando de ellos y se están enorgulleciendo de que sus dioses son más poderosos que tú. Entonces, ¿dónde está esa promesa que tú le hiciste a David de que le daría un rey, un hijo que sería rey para siempre? Entonces, aquí en el Salmo, en Isaías 55, Dios le está diciendo, yo lo voy a cumplir. Le está diciendo, vengan a mí, dejen de confiar en otros dioses, porque es por apartarse de mí, por buscar soluciones humanas y en otros dioses, que se ha ido su paz y que han perdido su soberanía, que la nación ha sido destruida, pero yo lo voy a reconquistar, yo lo voy a traer nueva vez. Entonces él dice, mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, ni mis caminos como los caminos de ustedes. Y así como desciende la lluvia del cielo y no vuelve allá, así es mi palabra, que yo envío a la tierra, no volverá a mi vacía, sino que hará todo lo que yo quiero. Le está diciendo, miren, yo di esa palabra y la voy a cumplir. Mi palabra no vuelve vacía. Yo voy a cumplir esa palabra de darle un descendiente a David de que sea rey para siempre. Así como la lluvia desciende del cielo y no vuelve allá, así mi palabra vuelve, pero no vuelve vacía. Lo que pasa es que mis pensamientos no son como los de ustedes, ni mis caminos como los caminos de ustedes. Ahora, ¿por qué él le está diciendo eso? Lo vamos a ver más adelante. Ahora, en ese capítulo 55 de Isaías, él le habla también de que ellos van a volver. Entonces dice, el versículo 11, así será mi palabra que no sale de mi boca, que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada para aquello en que la envíe. Porque con alegría saldréis y con gozo y paz seréis vueltos.
Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán. Y será Jehová por nombre y por señal que nunca será contradicha. Entonces está diciendo que aún los árboles alabarían y se gozarían del regreso de ellos. Es lo que también dice en Isaías en Ezequiel 35 y 36, 36, 35, que cuando Israel volviera, esa tierra que estaba abandonada sería como un paraíso. Porque mucha gente cree que la tierra algún día será literalmente un paraíso, pero Dios nunca ha dicho que toda la tierra va a ser un paraíso. Él metafóricamente estaba diciendo que cuando Israel volviera, entonces sería como un paraíso. Pero eso es diciendo que Él le daría abundancia, que le daría su cuidado, que le daría su protección y que no le faltaría nada cuando tuvieran su rey. Así como a Adán y Eva no le faltaba nada en el jardín del Edén. Así ellos estarían protegidos y cuidados y bendecidos cuando Dios le diera el rey que le había prometido. Entonces Él dice aquí que su palabra no vuelve vacía y que cumplirá todo aquello para que Él la envió. Es decir, cumplirá la voluntad de aquel que la envió. Ahora, en el Nuevo Testamento vuelve a citarse esa expresión, las misericordias fieles a David, como cumplidas. Vamos a ver cómo lo expresa el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, habla de que Dios prometió eso. Y vamos a leer desde el versículo 30 hasta el 34. Mas Dios le levantó de los muertos, refiriéndose a Jesucristo. Y Él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con Él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesucristo. 33. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y el 34 nos dice, y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles a David. Entonces aquí está el apóstol Pablo diciendo en la iglesia de Antioquía que Dios cumplió la promesa que le hizo a David al resucitar a Jesús de entre los muertos. Y el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, versículos 33 al 36, dice que Dios resucitó a Jesucristo y que lo sentó a su diestra en lugares celestiales, haciéndolo Señor, es decir, haciéndolo Rey, cumpliendo esa promesa. De manera que Jesucristo es el que cumple, en Él se cumple la promesa que Dios le hizo a David de que le daría un rey que se sentaría en el trono para siempre. Lo que Israel no pudo entender es que no se sentaría en un trono terrenal, sino que se sentaría en el cielo mismo, a la diestra del Todopoderoso. Por eso es que la palabra dice claro, mis pensamientos no son como los pensamientos de ustedes, ni mis caminos como los caminos de ustedes. Ustedes están esperando un rey que le libere de Babilonia. Ustedes están esperando un rey que le dé la soberanía, que le dé su independencia, que lo proteja, que se siente en Jerusalén en un trono a gobernar. Esos son los pensamientos de ustedes, porque están pensando en lo que han sufrido. Pero los pensamientos míos son que ese rey que le voy a dar se va a centrar en los cielos. Él va a gobernar no solo a la nación de Israel, sino que va a gobernar el mundo desde allá. Porque mis pensamientos no son como los pensamientos de ustedes. Ustedes están pensando en lo temporal, pero yo le voy a dar un rey que va a ser un rey eterno. Y que no solo lo va a liberar de los enemigos que lo están oprimiendo, sino que le va a dar verdadera libertad. La libertad de los enemigos espirituales, de la muerte, del pecado y de la condenación y la separación de Dios, porque sus caminos son más altos que los nuestros. Y vamos a ir al Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, y vamos a leer
los versículos 35 hasta el 40. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Isaías 55:1 dice: venid, comprar pan sin dinero. Mas os es dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que en mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Así que Jesús está diciendo que él es el pan de vida, que el que come de él no tendrá hambre y que saciará su sed. Lo que dice Isaías 55, venid a las aguas, y luego dice comprar pan sin dinero. Entonces aquí Jesús está diciendo: yo soy esa agua, yo soy ese pan. Y dice: he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Isaías 55 dice que su palabra que él envía no vuelve vacía, sino que cumple para lo que él la envió. Y aquí la palabra encarnada, la palabra perfecta, la palabra que revela completamente y perfectamente cómo es Dios, está diciendo que él descendió del cielo para hacer lo que el Padre lo envió a hacer. De manera que en Jesucristo, el Hijo de Dios, es que se cumple las promesas que están registradas en el Antiguo Testamento de que Dios le daría a David un rey que sería para siempre, un hijo que sería rey para siempre. Sin embargo, el Nuevo Testamento nos dice a nosotros que ese rey no es rey solamente de Israel, sino del mundo entero. Dice en Primera de Pedro que él, habiendo subido a lo alto, está a la diestra de Dios, y que a él están sujetos ángeles, principados y potestades. Aún los enemigos espirituales, los verdaderos enemigos, están vencidos, están bajo los pies del poderoso Salvador. Así que, estimado amigo y hermano que me escucha, confiemos en la palabra de Dios, que ha venido a cumplir el propósito por el cual yo le envío. La palabra encarnada, la palabra Jesucristo hombre. Él ha prometido que todos los que crean en él van a tener vida eterna. Él nos dice: si creen en mí, se portan bien, porque él sabe que nunca nos podemos portar tan bien como para que Dios nos acepte. Él nos dice ahí que si creemos en él y nunca hacemos nada malo, no, él dice: si cree en mí, si confía en mí, porque esa palabra bajó del cielo y no vuelve vacía. Esa palabra vuelve a Dios con todos los salvados. Como dice en Hebreos capítulo 12, que Cristo sufrió porque tenía el gozo puesto delante. Y también Isaías 53 nos dice que él vería aflicción, pero que vería justificado a muchos y que eso le daría satisfacción. Así que en Cristo, mi estimado amigo y hermano, está todo lo que necesitamos para llegar a Dios. En su reino hay paz. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Así que cuando Él habla de comer su pan, que es su carne, y beber su sangre y tomar su agua, está hablándonos de recibir la justicia de Dios, la paz de Dios y la presencia y la guianza del Espíritu Santo. Que la gracia y la misericordia de Dios estén con cada uno de ustedes, y que podamos encontrar esa agua que sacia el alma y que da seguridad de vida eterna. Gracias por sintonizar nuestro programa y hasta una próxima ocasión.